Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenos días para los que recién se están despertando. Hoy es el Día del Señor, ¿sí? Todos tenemos que apartar este tiempo para buscar la presencia del Señor, para buscar de su guía, de su dirección. Así que nosotros no somos la excepción. Queremos compartir este tiempo con ustedes. Nos hemos preparado en oración, buscando la guía, el consejo de Dios, para ver qué es aquello que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Un tiempo singular, como ningún otro, como siempre decimos, un tiempo que vamos aprendiendo diariamente de las distintas situaciones que se nos van presentando, pero lo más importante, tenemos una certeza en el corazón, que el Señor está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Días buenos, días malos, días regulares, el Señor prometió algo. Y si hay algo que tenemos plena confianza, es en el hecho de saber de que Él cumple sus promesas. Así que los bendigo a todos y cada uno de ustedes, los animo a que empiecen a compartir, ¿sí?, sus saludos, sus demostraciones de afecto de los distintos lugares en donde estamos llegando, ¿sí?, desde Rivera, Espartillar, bueno, aquí obviamente en nuestra ciudad amada Carué, y las distintas ciudades que continuamente nos hacen llegar sus muestras de cariño. El día miércoles hablábamos de que incluso de aquellas ciudades han llegado personas que están necesitadas de Dios. Y tanto hoy como los días anteriores vamos a estar visitando a las personas asignadas. Estuvimos en la semana que pasó con algunas familias que habían llegado desde otros lugares, que otros hermanos de otras comunidades nos los habían enviado. Así que estamos contentos de decir que la Iglesia de Cristo puede estar en apariencia cerrada, pero lo más importante, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque depende del Señor. Porque el Señor está al cuidado de su iglesia. Y no solamente está conteniendo nuestros corazones, no solamente Él está abrazándonos en este tiempo de crisis, sino que está aumentando nuestras filas. Estamos contentos y hemos estado orando en distintas casas. Incluso hoy a la tarde tenemos que ver a una nueva familia, también proveniente de la ciudad de Mar del Plata. Nos hemos comunicado ahí por mensaje en el teléfono y estamos expectantes de conocerlos y de que se puedan anexar a esta familia de fe. A ellos los saludamos, como saludamos a todas las personas. Hoy no voy a estar leyendo saludos, mi esposa va a estar seguramente después contestando las distintas inquietudes, pero queremos pedirte también que dejes tu motivo de oración. Estamos teniendo muchas respuestas de parte de Dios. Es impresionante cómo el favor de Dios está sobre sus hijos. Aún en este tiempo, el favor de Dios se sigue notando. Y lo más importante, que la Escritura dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y esto lo tenemos que hacer de dos maneras. La primera, y más importante de todas, en nuestros momentos de intimidad con Él, en nuestros momentos de devoción, ahí cerrada la puerta, en la intimidad de nuestro hogar, doblar nuestras rodillas y buscar el rostro de Dios. Y presentar delante de Él todos nuestros pedidos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, aquellas cosas que tenemos y que estamos esperando una pronta respuesta. Porque si bien es cierto que la Escritura dice que aún no están las palabras en nuestra lengua, que el Señor ya sabe absolutamente todo, eso lo dijo el rey David, también es cierto que Él nos dijo que pidamos en su nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, podemos ir a la presencia del Señor y volcar toda ansiedad. Y la segunda, lo más importante también, es que vos vuelques tu pedido a la comunidad de fe, a los hermanos. Si es una cosa muy íntima, escribirlo por privado y lo vamos a estar atendiendo con la pastora. Pero que en la multitud de consejeros, en la multitud de hermanos en la fe, orando y clamando por los objetivos comunes, ¿sí?, la bendición, el favor, la sanidad de la familia de la fe, podamos tener una respuesta, ¿sí?, como comunidad. Y podamos decir, Señor, está atento a nuestro clamor, su oído está cerca, sus ojos están puestos sobre nuestras vidas y tenemos testimonios de ver cómo mi hermano, mi hermana es bendecida. Y en base a esa bendición, mi fe personal se aumenta. Así que queremos animarte a que ahí donde estás
comuniques todas y cada una de las cosas que están en tu corazón, ¿sí? Y que aprovechemos este tiempo para que sea un tiempo de comunión en el Espíritu Santo. Orábamos el otro día y yo decía, yo siento la presencia de Dios. Es impresionante. El Señor ha roto todos los moldes, ¿sí? Estamos acostumbrados a un sistema, ¿sí? Estamos acostumbrados a lo que habíamos conocido, en el caso mío, desde muy niño asisto a la iglesia, así que toda una vida participando de la misma liturgia, de la misma manera de culto, y fue difícil pararse frente a una cámara, pararse frente a un aparato y creer que los hermanos están del otro lado y están orando y están viendo, pero el Espíritu Santo nos da testimonio. Yo oro y yo siento la presencia de Dios. Por eso quiero orar por tu vida en este instante, ¿sí? Quiero que levantes tus manos, quiero que te pongas de pie, quiero que armes un ambiente espiritual en tu casa. Sí, que esto lo reserves, que te desconectes de todo lo demás, que el almuerzo puede esperar un poquito más, ¿sí? Pero que apartes este tiempo para buscar la presencia del Señor. Y quiero bendecir tu vida para que el Espíritu Santo selle a fuego todas y cada una de las palabras que nos va a hablar hoy a través de su palabra, a través de la Biblia. Así que te animo a que te pongas de pie, no puedo verte, pero sí te invito y te pido que levantes tus manos y le digas, Señor, te adoro y te bendigo. Señor, te honro, Señor, porque no hay otro como tú. No hay quien pueda hacer las cosas que tú haces y es por eso que estoy feliz de ser tu hijo, Padre. Y vengo a tu presencia, Señor, confiadamente, Padre, por ese título que vos me diste, el ser hijo de Dios. Un privilegio tremendo, inmerecido, pero que vos me lo otorgaste. Y es por eso que en mi calidad de hijo, Señor, entro confiadamente a tu presencia, que es mi casa, que es mi hogar espiritual, donde encuentro contención, donde encuentro ayuda, donde encuentro, Señor, todo lo que mi alma necesita, Padre. Oh Dios eterno, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están mirando en este momento. Yo sé, Padre, que cada uno tiene distintas situaciones de necesidad, situaciones, Señor, de problemas sin resolver, cuestiones postergadas de hace tantos años, pero yo oro por ellos, Padre, para que el Espíritu Santo llegue y les dé testimonio, así como vos lo haces conmigo, a cada corazón, Señor, de que vos estás con ellos siempre, todos los días y hasta el fin del mundo. Oramos, Padre, por este tiempo de pandemia que nos toca transitar. Te agradecemos por el distrito Adolfo Alsina, Padre, que está libre del COVID-19, Padre. Y te pedimos, Señor, que sigas preservando a tu pueblo, Señor. Preservando a tus hijos, Padre. Preservando a nuestra familia de fe, Padre. Para que tengamos un testimonio poderoso, Señor, de decir, pasó, Señor, la crisis, Señor, no sabemos cuándo va a terminar esto, pero sí queremos dar un testimonio poderoso de cobertura, de provisión del Espíritu Santo. Y es por eso que te agradecemos en fe, Señor. Y ahí donde estás te animo a que le des gracias al Señor por todo este tiempo que has pasado y que el Señor te ha alimentado y que el Señor te ha libertado de toda peste destructora. Y le digas, Señor, yo quiero seguir al amparo del Altísimo. Yo quiero seguir bajo tu cobertura, bajo tu provisión, en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que te adoro y te bendigo. Y te doy toda la gloria en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es saber que uno ora y es oído por Dios, ¿sí? Qué impresionante, porque que nosotros podamos oír a Dios es un privilegio. Cuando abrimos la palabra, podemos oír la palabra de Dios, lo que Él tiene, lo que Él piensa, lo que Él anhela para nosotros. Pero lo más importante es saber de que podemos levantar nuestra oración, una oración sencilla, una oración que simplemente salga de un corazón agradecido, necesitado de la presencia del Señor, y ahí ser oídos por Él. Es tremendo. Así que yo le doy gloria al Señor y pido que Él selle a fuego esto en tu corazón, que vos sepas que el Señor está a una oración de distancia de tu vida. Que quizás estés lejos, estés recluido en tu casa, ¿sí? Hay mucha gente que el encierro le ha pegado mal, ¿sí? No han sabido manejar sus emociones y se sienten abandonados. Me dicen, pastor, me falta la iglesia, pastor, me faltan los hermanos, pastor, lo vemos solamente a usted. Y es verdad, porque estamos cumpliendo las órdenes que nos bajan desde arriba, siendo obedientes, siendo buenos ciudadanos, y nos falta todo el equipo de alabanza y los distintos dones, talentos y ministerios que el Señor ha puesto en nuestra congregación. Pero lo más importante es saber de que ya nos vamos a reunir todos juntos, ¿sí? Pero que aunque estás en tu casa,
aunque estás recluido, el Señor está con vos. Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu corazón de que Él está con vos siempre. Así que quiero que esto lo tengamos marcado a fuego en nuestro interior. Me imagino que estarán comentando, que estarán saludando, que estarán compartiendo, ¿sí? Los animo a que reproduzcan este video, como siempre les digo, ¿sí? Una parte importante de la extensión del Evangelio es que vos y que yo podamos hacer llegar estas palabras a todas las personas. Hay público asignado a tu vida. Hay gente que el Señor ha preparado para que vos la ganes. Y podés empezar con esto, compartiendo, haciendo un video en grupo, enviándola a tus familiares que están lejos, sin esperanza, sin fe, ¿sí? Inquietos, y que esta palabra llegue a su corazón, de tal manera que el Espíritu Santo los confronte, los lleve a su presencia y los transforme. Más allá de todo buen deseo, más allá de todo, de todo anhelo de mi corazón por saludarte, por compartir este tiempo, hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Y yo quiero animarte en esta mañana a que tomes tu Biblia, ¿sí? Que la tengas ahí cerca, yo la tengo acá, que la tengas ahí y que sigas, ¿sí? Fehacientemente todo lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. La Biblia dice que el apóstol Pablo celebró una iglesia, la iglesia de Berea. Aquella iglesia no se confió en el nombre de Pablo, aunque era un apóstol tremendo, aunque su fama se había extendido por toda Asia Menor, por todo el mundo prácticamente conocido para aquella época, ¿sí? Y se sabía que él era un hombre de Dios. Pero cuando él fue a aquella ciudad, dice que mientras él enseñaba, mientras él predicaba, los hermanos certificaban, ¿sí?, que lo que él dijera estuviera en las Escrituras. Y es por eso que vos y que yo, a la hora de recibir una palabra, tenemos que tener la Biblia cerca para leer y que el Espíritu Santo confirme aquella palabra que el predicador está hablando. Hay una cosa muy importante en nuestra vida y es algo de lo cual te quiero hablar, y es nuestra identidad. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos? La Escritura nos habla de que Jesús también pasó por esto. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Y Jesús experimentó también la confrontación de la opinión popular. Claro, esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque muchos opinan de nuestra vida. Mucha gente cree saber quiénes somos. Y eso nos intenta rotular. Nos intentan encajonar, nos intentan poner un título, ¿sí? Y vos y yo tenemos que tener una perspectiva correcta. Pero para eso te animo a que tomes tu Biblia y la abras en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16. Lo tenía abierto en otro lado yo. Versículo 13. Es la historia conocida de la confesión de Pedro. Pero no voy a hablar de la confesión de Pedro, sino de otra cosa que está al comienzo. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús consultó a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que él estaba entrenando para después enviarlo al mundo entero a repartir su mensaje, ¿sí? Y él le dice una pregunta, dice, ¿y qué dice la gente de mí? ¿Cuál es la opinión de los que nos están rodeando acerca de mi personaje? ¿Ellos qué piensan? Claro, porque todos los que están a nuestro alrededor opinan continuamente de nuestras vidas. Y Jesús también experimentó eso, por eso él confrontó esta situación y les preguntó a sus discípulos. Los discípulos tenían distintas opiniones recolectadas que ya habían escuchado anteriormente en distintos momentos del ministerio de Jesús. Y ahí unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros piensan que sos Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? Cuando Jesús recibió este diagnóstico, pudo ver cuál era la opinión de la gente. La gente decía, evidentemente, es Juan el Bautista. Se ve que no había mucha comunicación en ese entonces porque Juan el Bautista fue contemporáneo a Jesús.
murió en la cárcel, como compartimos el miércoles pasado, decapitado a causa de un rey impío, ¿sí? Pero fue un contemporáneo de Jesús, fue aquel que preparó el camino, por lo cual Juan el Bautista, evidentemente, Jesús no podía ser. O pensaban que era el mismo Juan Bautista, pero resucitado. Otros decían, no es Juan el Bautista, es Jeremías, ¿sí? El profeta del Antiguo Testamento, tremendo. Y otros decían, no, es Elías, porque tiene el mismo fervor, el mismo poder, ¿sí? Cada uno tenía su opinión formada de quién era Jesús. Versículo 15. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Jesús sabía muy bien quién era. No era que él necesitaba recolectar opiniones alrededor, pero sí quiso saber qué opinaba la gente que escuchaba su mensaje. ¿Por qué? Porque eran cientos, eran miles de personas que él veía diariamente, y el rumor de la gente hablaba por un lado una cosa y por otro lado otra. Pero lo más importante es que Jesús tenía muy en claro, desde hacía muchísimos años, quién era él. La Biblia nos narra que él a los 12 años estaba en el templo, respondiendo preguntas y haciendo preguntas a los religiosos de la época. Y estaban todos fascinados de la sabiduría que tenía el niño. Cuando sus padres lo encontraron, después de 3 días de buscarlo arduamente, la respuesta de Jesús sorprendió a todos. Cuando su madre le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué estabas en este lugar y nosotros te estábamos buscando continuamente? Él les dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús, por lo menos a los 12 años, ya sabía quién era. Quizás lo sabía muchísimo tiempo antes, no lo sabemos. La Escritura nos narra ese episodio, que él a los 12 años tenía conciencia de quién era él. Él era el Hijo de Dios. Después, más adelante, se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y este era un título que respondía a una profecía en Daniel, que en otro tiempo vamos a hablar, pero que hablaba de aquel hombre que iba a conciliar a Dios con los demás hombres. Pero él tenía muy claro, ¿sí? Él no necesitaba la opinión de los demás para saber quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y una identidad firme, ¿sí?, le dio un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque él era el hijo, supuestamente, de un carpintero. Todo el mundo pensaba que él era el hijo de carpintero del barrio, de José. Y por lo cual, en ese tiempo, los oficios pasaban de familia. Y él, incluso hasta antes de su ministerio público, era también un carpintero. Pero él sabía que su trabajo no lo definía, que su trabajo era simplemente una ocupación temporal hasta que llegue su momento en que él, lleno del Espíritu Santo, se hubiese de manifestar al mundo entero. Y así lo hizo, ¿sí? Y salió y empezó a hacer milagros, curaciones, empezó a libertar endemoniados y anunció el reino de los cielos a todos los pobres. La Escritura nos narra que él tuvo un ministerio efectivo, pero esto se basó en que él sabía muy bien quién era. Cuando yo leía esta historia, pensaba, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros sabemos quiénes somos? ¿Qué dice la gente de nosotros? Si yo saliera a preguntar en tu barrio de vos, algunos quizás me dirían, no, un buen muchacho, es una buena mujer. Otros me dirían, no, yo no lo conozco muy bien, no sé quién es. Otros me dirían, no, es alguien insignificante. Otros quizás alguna persona que no te tiene afecto, ¿sí?, por alguna situación en particular o te tiene envidia, hablaría mal de vos. ¿Sí? Seguramente la opinión pública sobre tu vida sería muy variada, pero ninguna de esas opiniones, buenas o malas, te definen. Lo que te define es tu identidad. Y vos y yo, como Jesús, tenemos que tener nuestra identidad bien clara. Tenemos que estar seguros de quiénes somos, ¿sí? No importa lo que la gente diga de nosotros, porque en un momento nos pueden levantar y en un momento nos pueden bajar. De Jesús había un sector que decía que era el Hijo de Dios y otro sector decía que él expulsaba a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Así que unos decían, es el Hijo de Dios, y otros decían, este viene del mismo diablo. Así que la opinión pública estaba dividida, y con nuestra vida personal, como hijos de Dios, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber gente que opine bien
y gente que opine mal. Gente muy agradecida que nos va a alabar y gente envidiosa que nos va a agredir y nos va a perseguir a causa de la fe que se invoca sobre nuestras vidas. Dice también que nosotros tenemos que tener bien en claro quiénes somos, pero no en función de lo que hacemos, no de nuestro trabajo. Por eso hablamos que Jesús no era un carpintero, era el Hijo de Dios, y no en función a nuestros dones, nuestros talentos, lo que tengamos. Lo más importante es lo que la Biblia dice de vos y de mí. Nuestra identidad se define a partir del concepto bíblico que Dios vertió acerca de nosotros. Y para eso quiero invitarte a que tomes tu Biblia nuevamente y la abras en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 9, se nos habla de dónde está nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Sí? Y acá la Escritura nos dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decíamos que Jesús tenía su identidad firme, por lo cual el propósito de su vida fue claro y él pudo ejecutarlo a partir de saber quién era. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener también nuestra identidad firme. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Jesús en la cruz del Calvario nos compró por precio de sangre, nos limpió de nuestros pecados y nos dio un nombre que es ser hijos de Dios. Claro, uno puede decir, no, pero todos son hijos de Dios. Error, no todos son hijos de Dios. La Biblia nos dice que aquellos que lo recibieron, que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo entero está lleno de creaciones de Dios. Todo el ser humano es creación de Dios. Pero hijos de Dios somos aquellos que lo hemos aceptado. Nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado y hemos caminado nuestra vida al lado de Jesús. Por eso es importante que vos y que yo tengamos bien en claro lo que nos define a nosotros, nuestra identidad más firme, es que somos hijos de Dios. Y dentro de ser hijos de Dios, la Biblia nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 2, que somos justamente, como dice acá, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos esos atributos pertenecen a un hijo de Dios. ¿Te pertenecen a vos? Me pertenecen a mí. Y acá viene el propósito. Automáticamente, como dijimos de Jesús, tenía la identidad clara y eso lo habilitó para el propósito. Dice, ¿para qué es todo esto? ¿Para que nos pavonemos? No. Simplemente para que vos y que yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. El Hijo de Dios tiene un propósito en esta vida. El Hijo de Dios es cambiado radicalmente para una función específica. Así como Jesús, nosotros tenemos un plan, algo que hay que desarrollar en el tiempo de nuestra vida de peregrinaje en esta tierra. Por lo cual, las noticias son dos para tu vida. La primera, que sos un hijo de Dios, que sos un linaje real, algo escogido, un príncipe que deambula en esta tierra, ¿sí? Pero que tiene un propósito específico: anunciar las virtudes de Dios, contar tu testimonio, decir lo que Él ha hecho en tu vida, compartirlo con otras personas, cómo el Señor te rescató de la enfermedad, de la depresión, de la pobreza, de la inseguridad emocional, de lo que sea que el Señor haya hecho en tu vida, vos puedas dar testimonio y puedas influenciar a tu generación. Me gusta el libro de Oseas porque habla al pueblo de Dios. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y no habla del mundo entero, no. Habla de los hijos de Dios, dice, mi pueblo. Y muchas veces vemos, tristemente, dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo cristiano, personas que perecen, que mueren espiritualmente porque no tienen conocimiento, no tienen revelación de quiénes son. Se miran, ¿sí?, como personas con baja estima. Se miran según los lentes que los mira la sociedad.
uno de los ejemplos más claros que tenemos hoy en día es cómo salen a contestar por las redes sociales y si entran a agredir y empiezan a dar justamente excusas o explicaciones a personas que no los merecen. Pero vos y yo como hijos de Dios tenemos que saber que no podemos dejarnos regir por la opinión pública. No tenemos que brindar explicaciones absolutamente a nadie, sino que tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo Jesús y del propósito que tenemos en nuestra vida. Pero Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vos y yo no podemos desechar el conocimiento. El conocimiento está en la palabra de Dios. Tenés que leerla todos los días de tu vida para encontrar revelación de qué es aquello que el Señor asignó para tu vida en este tiempo. El mundano, aquel que no conoce al Señor, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene Dios, puede vivir en ese plano. Sí, es cierto. Puede preguntarse quién es, dónde está, para qué nació, pero todas esas respuestas nosotros las tenemos. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Estamos en la tierra por un periodo de tiempo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando uno es un hijo de Dios, entiende que todo tiene un propósito y se esfuerza en limpiarse de toda contaminación, de todo lo malo que hay en sí mismo para cumplir ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Claro, eso quizás no sea tan fácil, ¿sí? Cuando yo pensaba en esto, digo, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden dañar nuestra identidad? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos pueden impedir la realización del propósito de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos pueden ocasionar muerte espiritual? Porque dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó revelación de la Escritura. Y anoté unas cuantas cosas. Algunos pueden ser que hayan tenido padres ausentes o padres castradores, ¿sí? Otros pueden ser que por ahí no fueron aceptados por sus amigos. Otros sufrieron abusos, ¿sí? Verbales, emocionales, físicos, ¿sí? Violencia ejercida en contra de ellos, ¿sí? Alguno puede decir, bueno, fui más grande, me enamoré y fui engañado, ¿sí? Y ahí estoy en ese dolor. Y otro puede decir, bueno, mi vida no es la que yo había planificado. Tenía planes, tenía objetivos, tenía cosas por realizar, así que hoy soy un fracasado, soy una persona que no alcanzó sus objetivos. Y todas estas cosas, si bien pueden ser reales en nuestra vida, que acumulemos heridas, dolores, situaciones del pasado, yo quiero decirte de parte de Dios que nada de eso te define. Nada. Todo eso puede formar parte de tu vida. Pero hoy el Señor puede traerte sanidad y liberación para que empieces una nueva vida. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor nos recibe con todo este combo de dolor, de sufrimiento, de cosas sin resolver. Nos sana, nos limpia, nos venda las heridas, nos restaura y nos establece una nueva criatura. Y todo lo anterior, dice la Escritura, que pasa, que se olvida. Y dice, Dios hace nueva todas las cosas. Por eso el cristianismo es algo que nos desafía, que nos da un propósito, porque no toma en cuenta los pecados de nuestra ignorancia, sino que nos desafía a vivir una vida abundante de aquí en adelante. La Biblia nos cuenta que nosotros somos un linaje real, somos un pueblo adquirido por Dios, el Señor nos compró, ¿sí? Y hay un pasaje que quiero leerte para terminar, que está en el libro de Proverbios, capítulo 31, si tenés tu Biblia, búscalo rápidamente, y que quiero dejártelo para afirmar el concepto de identidad de reino en tu vida. Proverbios capítulo 31, versículo 1 en adelante, es la exhortación a un rey. Su madre le escribe este poema. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de reyes Lemuel, no es de reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Denle sidra al desfallecido y vino al de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Pero tú, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Decíamos que todo lo que el Señor nos da es con un propósito. Él nos compró, nos cambió nuestra identidad, cambió nuestro pasado para darnos una tarea asignada. Hay algo de parte de Dios que vos tenés que hacer, que yo tengo que hacer. Y es importante que en esta mañana vos y yo asumamos ese compromiso. Nos vayamos a la presencia del Señor y digamos: Señor, yo acepto tu restauración. Yo entiendo que mi identidad no se define por las cosas que me pasaron, por mi trabajo, por la cantidad de posesiones que posea o no, por mi apariencia, por la opinión pública de los demás, sea buena o sea mala. No, mi identidad radica en que yo soy tu hijo y soy un príncipe en esta tierra. La Escritura dice que somos real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes con un propósito, con una meta: anunciar las virtudes de Dios. Pero ahí, acá en Proverbios capítulo 31, se nos lanza un par de objetivos, se nos marca cuál es el camino que vos y que yo tenemos que tomar, cuál es la tarea asignada. Y dice: no des a las mujeres tu fuerza, ¿sí? No des tus caminos a los que destruyen a los reyes. O sea que tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a hacer con nuestra vida de acá en adelante, porque hay cosas que atentan contra la vida de un rey, porque hay cosas que atentan con nuestra vida. El pecado, ¿sí? La inmundicia, la contaminación nos lleva a la destrucción. Pero vos y yo no estamos destinados para eso. El rey se tiene que comportar como tal. Tiene una función específica. No solamente tiene un título sobre su cabeza, sino que hay cosas que se esperan de él. Y dice: las cosas que esperamos son estas. Abre tu boca por el mudo, ¿sí? Juzga con justicia la causa del pobre y del menesteroso. El Señor te quiere restaurar, te quiere cambiar, te quiere asignar una tarea para que vos te levantes y restaures a otros, para que vos anuncies a otros las virtudes de Jesús. Todo el amor de Dios reflejado en tu vida personal, para que vos puedas, a partir de una identidad firme, seria y bíblica, anunciar lo que Dios tiene para el mundo entero. Hay muchas personas que no tienen voz. Dice: abre tu boca por el mudo. Y acá no se refiere a un mudo de nacimiento, sino a aquellas personas que no tienen voz, que no pueden clamar por sus propios derechos, que no saben, que ignoran que tienen derecho a otra realidad, a otra clase de vida. Libres del pecado, libres de las drogas, libres de las herencias negativas que vienen recibiendo, libres de la pobreza, gente que está marginada, ¿sí? Gente que está lejos, gente que está sin amor y sin esperanza. Y es ahí donde vos y yo nos podemos levantar por el mudo y juzgar su causa con justicia y encaminarlos al Señor. Por eso quiero desafiarte en esta mañana a que vos y que yo asumamos este compromiso. Y si hay algo en tu vida que vos puedas identificar y digas: pastor, hay muchas cosas de mi vida que usted no sabe. Usted no sabe las cosas que yo tuve que transitar, las pruebas, las calumnias, las injurias, las cosas que se han hablado de mí. Yo creo que vos las lleves a la presencia del Señor para que seas sano de esto. Porque un hijo de Dios no puede vivir en su pasado. Un hijo de Dios no puede vivir en el dolor. Un hijo de Dios tiene que ser libre de toda angustia, de toda depresión, de toda enfermedad emocional. Y que vayamos juntos y le pidamos al Espíritu Santo que sane todas nuestras heridas, para que estemos listos para cumplir el propósito asignado para nuestra vida en este tiempo. Quiero pedirte que te pongas de pie y que podamos entrar a la presencia del Señor una vez más en oración. Y le pidamos: Señor, hacé con mi vida lo que tenés planificado. Señor, quizás muchos años de mi vida los he desperdiciado, Señor, dependiendo de la opinión externa, dependiendo de la aceptación, del cariño de personas que no me valoraron, que no respondieron a la inversión que yo hice en ellos, Señor. Y quizás, Señor, mi autoestima ha quedado golpeada, ha quedado dañada, porque no tenía mi identidad clara. Pero hoy tengo revelación por medio de tu palabra, como hizo el Señor Jesús.
que preguntó, ¿quiénes dicen que yo soy? Y todos estaban equivocados. Solamente Pedro tuvo revelación de entender de que Él era el Hijo de Dios, Él era el Cristo, Él era el Salvador del mundo entero. Y cuando Pedro dijo, vos sos el Cristo, Pedro fue felicitado por Jesús porque dijo, esto no te lo reveló ninguna persona común. No es ninguna de las opiniones desde afuera, esto te lo reveló mi Padre. Y es por eso, Señor, que queremos tener esa revelación, pero en cuanto a nuestra persona. Queremos que se nos revele en esta mañana, Señor, que somos hijos de Dios, Padre. Que todas las cosas son hechas nuevas. Y si hay en nuestro corazón dolor, situaciones del pasado, que vos te las lleves. Que vos sanes, Señor. Y que en este tiempo, Señor, recibamos nueva fuerza. Como dijimos en la Escritura, Señor, nuevas criaturas somos, Padre. Y estamos preparados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas de nuestra vida a su luz admirable. Y es por eso que te pedimos en esta mañana que sanes todo dolor, Señor. Que te lleves todo peso, Señor. Que esté en la vida de mis hermanos. Y que ellos sepan, Padre, que su identidad radica solamente en que son tus hijos, que son apreciados, que son valorados por ti, que tú eres un Padre amoroso que está mirando al cuidado de sus hijos, Padre. Y te pedimos, oh Dios eterno, Señor, que nuestra vida, Padre, deje una huella importante en muchas personas, que podamos abrir nuestra boca y defender las causas, Señor, de muchas personas que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos por ser tus hijos y por tener el privilegio de ir a tu presencia cada vez que lo sintamos así, Señor, por medio de la oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero que el Espíritu Santo siga trabajando en tu interior, que esta palabra, ¿sí?, recorra todo tu ser y que vos y que yo nos sintamos desafiados por Dios, de tal manera que nuestra vida esté marcada por la identidad que el Señor nos asignó. Así que te bendigo, te saludo y nos vemos el próximo día miércoles en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino.